En la primera parte de la clase nos aproximamos al pensamiento de Herbart y vimos qué importancia tiene la instrucción como enseñanza intencional en la formación del espíritu humano, en la formación del yo para Herbart. Ahora vamos a ver otro autor que, como les dije antes, es un gran filósofo. Fue realmente, podríamos decir, un humanista. Se ocupó de política, no solamente de la educación, se ocupó muchísimo de cuestiones culturales, pero la educación se encontró en el foco, es uno de los focos importantes de su pensamiento. John Dewey, de quien vamos a hablar, vivió muchos años y fue muy prolífico. Produjo muchísima obra y mucho de su texto se refiere a la educación. Casi tendría que decir de sus textos más conocidos están relacionados con la educación. Fue el fundador de un movimiento, tuvo muchos discípulos y se ocupó casi de todos los temas que tienen que ver con la educación. Por eso lo hemos elegido. Dijimos, es considerado el filósofo más importante de la educación del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, porque fue la época en la cual él produjo la mayor parte de su obra y porque prácticamente fue su época madura en la cual escribió mucho. Decimos entonces que en el campo de las teorías educativas vamos a tratar las ideas de John Dewey y la importancia que él le da a la cuestión de dirimir estas tensiones que existen entre la naturaleza y la cultura, entre el individuo y la sociedad. Una característica del trabajo de John Dewey que hace que no siempre sea sencillo leerlo, aunque uno tiene la impresión siempre de que entiende sus ideas, es la manera en que las expone. Y esto hace que uno deba ser muy cuidadoso. Nosotros vamos a ver ideas fundamentales de John Dewey. Entre ellas podemos decir, era un pragmatista, y los pragmatistas piensan que el mundo existe fuera de nosotros, pero que no lo podemos conocer tal cual es. Es un mundo de fenómenos confusos, caóticos, pero nosotros le ponemos orden. ¿Y por qué le ponemos orden? Porque necesitamos conocerlo a los fines prácticos de realizar acciones. Si no lo podemos conocer tal cual es, uno podría pensar que es imposible tener un conocimiento que sea verdadero. Pero los pragmatistas le asignan el valor de verdad a aquellos juicios que, a partir de un conocimiento, de una afirmación acerca de cómo es el mundo que nos rodea, permiten realizar acciones que sean acciones prácticas, que sean acciones útiles. Quiero decir que útiles, no útiles materialmente solamente, sino que están relacionadas con la energía de la acción y tienen un fin, y para ese fin, ese conocimiento es un conocimiento que es adaptado, apropiado, útil, que permite poner en marcha la acción y lograr ciertos efectos. Entre las ideas entonces de los pragmatistas, para algunos de ellos, y particularmente para John Dewey, fue muy importante la cuestión de la educación como proceso de formación del hombre. Precisamente porque eran pragmatistas y porque no pensaban que había que adaptarse simplemente al mundo en el que vivían, es que la educación como proceso de formación, decía, es tan importante para los hombres, pero tiene que cumplir con ciertas condiciones. Mucho de lo que es el pragmatismo y de lo que es la propuesta pedagógica de John Dewey depende de la época en la cual se inicia este movimiento, esta definición de las ideas. John Dewey en sus comienzos había sido un gran admirador de Herbart y había sido uno de los fundadores de la Sociedad Nacional Herbart, que se creó en Estados Unidos y de la que formaban parte los académicos más importantes de la época. Esta sociedad produjo algunas obras importantes y finalmente cambió de nombre. Se denominó Sociedad Nacional para el Estudio Científico de la Educación. Con el tiempo perdió la palabra científico, pero es una sociedad que, inaugurada todavía en el siglo XIX, perduró hasta el año 2008. Es decir, que ese semillero de ideas que se iniciaron tomando el pensamiento de Herbart fue muy importante, muy influyente. Pero lo cierto es que si bien John Dewey se inició
en ese movimiento, a los pocos años se separó por discrepancias, precisamente y a través de las críticas que le hace a Herbert, aún considerándolo muy interesante. Pero al mismo tiempo interesante lo considera un pedagogo conservador. ¿Qué pasaba en ese ambiente cultural? Es un ambiente proclive a que aparezcan teorías como las del pragmatismo. Es la época en donde la cultura de frontera, según John Childs, se va extendiendo. La cultura del pionero, de una nación nueva que está creciendo, que se está expandiendo, que tiene que generar nuevas leyes, nuevas formas de convivencia, y que ya en el siglo XX se caracteriza por un proceso de industrialización cada vez más rápido, por la instalación, que es lo que busca precisamente John Dewey, de una forma de vida democrática. La sociedad y la democracia son para él fundamentales. Por algo, su obra más importante en el campo de la educación se llama Democracia y Educación. Es un optimista, los pragmatistas son optimistas y creen que es posible construir una sociedad democrática a partir de una educación que forme a los hombres para la democracia. Decimos entonces formas de vida democrática, industrialismo, y también decimos que es una nación que se está construyendo, es una nación que está creciendo, que está inventándose a sí misma. Hay un criterio entonces práctico que es propio de la cultura de la época y que es propio del pragmatismo. Decimos entonces que en John Dewey encontramos, en primer lugar, unas ideas muy importantes. Es uno de los grandes antecedentes del constructivismo y que provienen de la concepción del conocimiento que tienen los pragmatistas, y en donde se plantean muy claramente esta dificultad de establecer las relaciones en las cuales uno ubica al hombre entre la naturaleza y la sociedad, entre el individuo y la sociedad, entre la naturaleza y la cultura, etcétera, etcétera. Es decir, las múltiples tensiones que se generan por este tipo de relaciones y que él resuelve a partir de la interrelación. Y cuando yo hace un momento decía que hay que leerlo con mucho cuidado, es porque el modo de exposición que tiene Dewey de sus ideas es un modo muy particular. Él quiere demostrar que el individuo es importante. Y entonces desarrolla todas sus ideas acerca de que el individuo es importante. Pero también quiere mostrar que la sociedad es importante. Entonces desarrolla todas sus ideas acerca de por qué la sociedad es importante. Pero luego, en un tercer momento, muestra que el individuo se inserta y depende de la sociedad y que la sociedad es asimilada por el individuo y que hay una interacción entre los dos. Este juego constantemente de opuestos, en donde justifica uno y justifica el otro, para pasar luego a mostrar la síntesis de los dos, hace que si uno quisiera hacerle decir a Dewey que es importante el individuo, siempre encontraría citas que le permiten decirlo. Si uno le quisiera hacer decir que solo la sociedad es importante, también encontraría citas que le permiten decirlo. Pero en realidad lo que hay que hacer es una lectura completa, de manera de encontrar justamente ese punto de unión entre los opuestos. Por eso cuando él habla de naturaleza y de cultura, son importantes las dos. Cuando habla de individuo y de sociedad, son importantes los dos. Y hay que tener mucho cuidado en no hacer un reduccionismo de su pensamiento, quedándose solo con un aspecto parcial. ¿Por qué esa dinámica constante que hay entre los polos? Porque la realidad no es estática, porque estamos diciendo que están constantemente en movimiento y en desarrollo y en creación y en evolución, porque la evolución no solo afecta en la historia de la especie al hombre en los aspectos corporales, en los aspectos físicos, sino también a la cultura evoluciona, la cultura cambia, porque hay factores que son internos al individuo. Y su crítica a Herbert es justamente que piensa que el individuo es construido desde afuera, cuando él piensa que hay condiciones internas también que deben ser tomadas en cuenta, porque el individuo está continuamente interactuando con un medio. Dijimos, el individuo cambia, el medio también cambia, y el concepto central en la pedagogía de John Dewey, ¿por qué es importante esta interacción del individuo con el medio? Porque el concepto de experiencia es un concepto absolutamente central en toda la pedagogía de John Dewey.
La experiencia va a ser justamente la ocasión del crecimiento, la ocasión del desarrollo, la ocasión en donde la interacción entre el individuo y el medio cambia el medio y cambia el individuo. Por eso, la experiencia como aspecto central es el componente fundamental de la enseñanza, del currículum escolar. El currículum es un conjunto de experiencias que tienen que ser vividas por el individuo, que tienen que ser pensadas y reflexionadas profundamente por el individuo, y en las cuales el individuo tiene que tener también un papel creativo. La educación tiene un objetivo, que es reconstruir, reorganizar la experiencia y hacerla, sobre todo, disponible para el individuo de tal manera que él pueda reorganizarla, reordenarla constantemente. Si hay algún papel que juega la educación es justamente respecto de las experiencias que tienen los individuos, que no son solo el material de la enseñanza, son el objetivo también de la enseñanza. Decimos entonces que John Dewey es el fundador de un movimiento educativo muy importante, la pedagogía progresista, que tuvo como resultado efectivo una influencia en los currículos escolares, una influencia enorme en los métodos de enseñanza. Él propone como método de enseñanza fundamental la resolución de problemas. El método didáctico ya no se diferencia del método científico, pero como él coloca como centro de toda la enseñanza, de la educación, al individuo, al niño, entonces, centrado en el niño, lo que interesa es lo que pasa al niño. Y lo que pasa al niño es la experiencia. Y lo que pasa al niño es lo que él construye. Lo que pasa al niño es lo que él es capaz de encontrar como resolución a los problemas que se le presenten. Por eso estamos diciendo que la experiencia, la centralidad de las necesidades y los intereses de los alumnos, el currículum por experiencias y el método de resolución de problemas son, todavía hoy, aspectos fundamentales de una concepción de la educación que ha tenido gran difusión y que casi podríamos decir que se ha instalado en el sentido común del docente, no sin batallas. John Dewey ha sido atacado por los más conservadores en la pedagogía y en la educación, y vuelta a vuelta, cíclicamente, hay como un retorno a las viejas pedagogías y una reposición de las pedagogías nuevas y progresivas. Todo el movimiento de la escuela nueva le debe sus ideas fundamentales, es la plataforma básica, la concepción pedagógica de John Dewey. John Dewey ha tenido influencia, seguramente la seguirá teniendo, y ha tenido importantes discípulos. Uno de sus discípulos, Kilpatrick, fue difusor, no creador, pero sí difusor del método de proyectos como estrategia de enseñanza. El método de proyectos que hoy sigue siendo utilizado. Es decir, que si nosotros miramos qué es lo que pasa en la educación, muchas de las ideas de John Dewey fueron llevadas a la práctica. Por él mismo, en escuelas que él orientó y que incluso creó en las universidades donde trabajó y formó maestros, pero también, digo, por otros discípulos que llevaron a la práctica esas ideas en los currículos escolares y en una infinidad de proyectos, casi diríamos de carácter artesanal, que caracterizaron el movimiento de la escuela nueva. Las ideas de John Dewey están vivas y seguramente seguirán vivas. Entre los discípulos mencionamos antes a Kilpatrick, uno de los más conocidos. Él dijo que había sido el mejor alumno que alguna vez había tenido. Otro discípulo, para nosotros quizás un poco menos conocido, es Theodore Bramwell, que fue el iniciador de una corriente pedagógica que es la corriente de la reconstrucción social, se lo llama el filósofo del reconstruccionismo, y que prosiguió con las ideas de John Dewey. Es lo que se podría llamar un neoprogresivismo, incluso un neopragmatismo, y que como filósofo de la educación también en algún momento tuvo mucha difusión, su obra fue traducida a muchísimos idiomas y leído en muchos países, y que se caracteriza sobre todo como filósofo de la educación por ser un filósofo de los valores, se preocupa mucho por los fines de la educación y considera que los valores deben ser enseñados sistemáticamente. ¿Qué creía él? Que son fines de la educación, no solo transmitir la cultura, sino también transformarla. Casi podríamos decir,
en cierto modo que es un utópico, pero no un utópico pensando que sus ideas son irrealizables, sino porque quiere pegar un salto. Y en este caso, desde su punto de vista, él falleció ya hace algunos años, cree que es posible transformar la sociedad y que en esa transformación la escuela tiene un papel fundamental, es un agente imposible de sustituir. Los discípulos de John Dewey siguen escribiendo, seguirán escribiendo, y la palabra de John Dewey, a mi juicio al menos, sigue viva.